Muy buenos días, tardes, noches, yo soy Poderoso Sensual. Gracias por acompañarme en un video más, aquí, en este su canal comiquero, el canal de Poderoso Sensual. Hoy estaré trayendo para ustedes cómic bélico, cómic de género bélico. Y esto es Ernie Pike, del maestro Héctor Germán Oesterheld y el gran Hugo Pratt. Hola, ¿qué tal? Y bueno, como comentaba, vamos a estar hablando de este gran cómic. Y para eso hay que empezar hablando de sus autores, Héctor Germán Oesterheld y Hugo Pratt. Hugo Pratt nace en 1927 en Italia y desde muy temprana edad él se da cuenta de que el espacio en el que está es muy chico para él y comienza a viajar por todas partes del mundo. Estamos hablando que a él le toca pues no vivir, pero estar cerca de lo que es la Segunda Guerra Mundial. Y pues por eso estuvo en muchos lugares. Algunas crónicas dicen que se estuvo en la milicia. Y bueno, termina la guerra y viene una etapa de reconstrucción. Y esto es la posguerra. En la época en la que él está en Italia, en la posguerra, es muy difícil la situación. Y él, sin pensarlo, hay una convocatoria para ir a trabajar a Argentina y se va. Hugo Pratt sin duda es un referente de la historieta, pero decir que se formó y creció en Argentina. Ya en Italia había hecho algunas historias, sobre todo de superhéroes, emulando mucho o copiando el estilo de lo que se había hecho con Batman, de esa época con Bob Kane y todo esto. Y bueno, sale de ahí, se va a Argentina y evidentemente queda influenciado por uno de los grandes también que estaba ahí trabajando en esa época, gran Milton Caniff. Yo creo que es su más grande referente y él empieza a apropiarse de esa forma de dibujo y yo creo que hasta llega de alguna manera a generar su propia manera y visión de hacer historieta. No podría atreverme a decir que lo supera, pero sí tiene su sello muy particular, ¿no? Es considerado también en esta época el dibujante de la libertad, ya que muchas de sus grandes historias se desarrollan en campos abiertos, los personajes que están explorando, viviendo y que siempre están alrededor de una naturaleza, alrededor de una aventura en donde no está necesariamente la mancha urbana, ¿no? Entonces por eso es considerado de esta manera. Bueno, después de la posguerra, él viaja a Argentina y comienza a trabajar en una revista que se llama Mysterix. En esa época, afortunadamente en Argentina estaba algo grandioso, era la etapa de oro de la historieta argentina, de las editoriales en Argentina, y en ese momento Patoruzú tenía todo el mercado, ¿no? Acaparaba todo, pero hubo una editorial Abril, que empezó a plantarle cara, mientras que en Patoruzú, la revista Patorucito, estaba un título que se llamaba Vito Nervio, del cual en una primera etapa lo dibujó en equipo creativo, y en una segunda etapa ya viene Alberto Brescia. Pues esta era la historia que todo el mundo estaba consumiendo, ¿no? Bueno, esta editorial Abril empieza a traer historietas de manufactura italiana, ya hechas, ya paga derechos, y las viene a reimprimir acá, y así es como llega un personaje que se llama Mysterix. Es tan popular este personaje que hacen una revista con el nombre Mysterix, y es en esta etapa cuando esta editorial Abril es la que convoca a los dibujantes y llega Hugo Pratt. Será hasta 1953 cuando Hugo Pratt conoce a Héctor Germán Oesterheld y dentro de la editorial Abril, en las páginas de la revista Mysterix, crean el Sargento Kirk. Esta es una historia que posteriormente hablaremos de ella, pero que aquí comienza a marcar una manera diferente de hacer historieta, una manera nueva de tratar ciertos temas. Y bueno, aquí llegamos ahorita con Hugo Pratt. De Héctor Germán Oesterheld nace en 1919, es 8 años más grande que Hugo Pratt. Lamentablemente él marca su fecha de muerte, 1977. Esto es porque él es desaparecido político de una situación de dictadura que hubo en Argentina, que a mí no me gusta mucho profundizar en esto. A mí me gusta más hablar de lo que Héctor Germán Oesterheld escribió. Está su nombre, sin lugar a dudas, envuelto en esta tragedia, pero me gusta más a mí tratar lo que él escribió y dejar un poco de lado toda esta tragedia, ¿no? Que posteriormente pues se tiene que hablar, ¿no? Es necesario también porque es un momento no nada más de la Argentina, sino de toda la humanidad,
como todos esos actos terribles de guerra, de desaparecidos, de barbarie humana, que necesitamos saber y conocer para, ojalá algún día dejemos de ser estúpidos como humanos y tengamos una gran pena y jamás atentemos contra la integridad de otro ser humano. Sin irme ya, porque es justo lo que no quiero, Héctor Germán Oesterheld es un gran escritor que siempre se marcó por ser marcar en sus historias temas más, no tanto profundos ni reflexivos, sino realmente realidades humanas, tangibles, que hacen que uno tenga empatía, ¿no? Y ya cada quien desarrollará su pensamiento o su filosofía a partir de eso, que eso es lo increíble. Y bueno, de Héctor Germán Oesterheld tenemos personajes como el gran Eternauta, Mort Cinder, Ernie Pike, Sargento Kirk, Bull Rocket, Sherlock Time, un montón de historias y de personajes que él creó y que dan cara a la historieta argentina de esa época. Bueno, pues como decía, en 1953 también él está trabajando en la editorial Mysterix, en la revista Mysterix de la editorial Abril, y conoce a Hugo Pratt, y ese mismo año hacen Sargento Kirk. 1953 lo hacen y duran 3 años, hasta el 56. En el 56, Héctor Germán Oesterheld empieza a hacer una especie como de libros, de novelas, en donde ya están marcando ciertos personajes. Afortunadamente yo tengo el tomo de la novela de Ernie Pike, de Editorial Coligüe. Yo desconozco si esa fue la primera vez que se editó o hay otra editorial. Me imagino que sí, porque Héctor Germán Oesterheld en esa época ya estaba tratando de formar su propia editorial, Editorial Frontera, y que Coligüe recopila y en su colección tiene 6 números de estos títulos, no nada más de Ernie Pike, sino también del Eternauta, de Bull Rocket, y de Ticonderoga, Ticonderoga. Bueno, en el 56, Héctor Germán Oesterheld cierra Sargento Kirk, comienza a hacer estas novelas. Para el 57 comenzar con su proyecto editorial Frontera, creando la revista Hora Cero y la revista Frontera. Los primeros títulos que salen ahí es precisamente Ernie Pike y Ticonderoga. Estas son las aventuras de un personaje que se desarrollan en Canadá y que siento yo es el germen de lo que posteriormente sería el corto maltés. Ya después profundizaremos en eso, pero aquí es donde comienza esta cantidad de historias. Si no mal recuerdo, esto es lo que hizo Héctor Germán Oesterheld y Hugo Pratt, Sargento Kirk, Ernie Pike y Ticonderoga. Y que bueno, quedó grabado en piedra para la historia, ¿no? Como unas grandes historias. Posteriormente ya comienzan con Ernie Pike, ¿no? Y bueno, Ernie Pike es un personaje sí de ficción, pero que se basa en un personaje real, en un personaje que se llamó Ernie Pyle. Él nació en 1900 y fallece en 1945. Él fue realmente un cronista de guerra. Él estuvo durante la época de la Segunda Guerra Mundial. Él estuvo registrando todo lo que sucedía, pero la particularidad de él es que no era un reportaje de el avance de la milicia, sino más bien nos contaba historias de los soldados que estaban involucrados. Evidentemente él estaba del lado americano y bueno, a partir de eso hace sus crónicas. La historia de también este cronista es trágica, ya que un par de días antes de que se firmara el tratado que da fin a la Segunda Guerra Mundial, él muere. Ya había estallado las bombas en Hiroshima y Nagasaki, ya parecía que todo estaba acabando, y todavía había grupos guerrilleros que seguían atacando a los centros americanos. Bueno, un poco la historia, faltaban 2 días, entonces pues él ya estaba preparando sus cosas para retirarse de ese campamento. Iba con un grupo de personas en un jeep y pues andando por el camino hay disparos, se dan cuenta que son francotiradores japoneses, todos se tiran al suelo
y una vez que pasa la acción se dan cuenta que solo un cuerpo está en el jeep, y es el gran, o el personaje Ernest Pyle. Murió de un balazo y hasta ahí quedó su historia, ¿no? Esta anécdota la leyó Héctor Germán Oesterheld, y es el motor que impulsó a que naciera Ernie Pike, obviamente homenajeando, obviamente dando pues una especie de segunda vida en historieta, ¿no? Así surge. Y de Ernie Pike yo creo podemos encontrar 3 etapas. La primera es la que hace Héctor Germán Oesterheld con Hugo Pratt, que va aproximadamente de 1957 a 1961, porque Hugo Pratt se va en esta vocación que tiene él de ser un explorador. Deja Argentina, regresa a Italia, y pues ya nunca más regresa a Argentina a asentarse, regresa como visita y todo, pero nunca más vuelve a vivir en Argentina. Entonces esta es una primera etapa, 1957-1960. Además, en esa etapa tuvo gran influencia este personaje, que se crearon otras colecciones donde también venían historias de Ernie Pike. Esto es Hora Cero Extra y Hora Cero el semanal. Ahí en esas otras historias dibujaban personalidades como el gran Alberto Breccia y Solano López, por mencionar algunos nombres importantes. Bueno, esa es una primera etapa. Después ya hay una especie también de separación entre Hugo Pratt y Héctor Germán Oesterheld, y viene una segunda etapa de Ernie Pike que se llama El Otro Ernie Pike, que es cuando Héctor Germán Oesterheld toma el personaje para narrar ahora la estupidez humana de la guerra, en este caso ahora en Vietnam. Y ahí tenemos personajes o personalidades del dibujo como José Muñoz, entre otros más que empiezan también a dibujar Ernie Pike. Oswald también, si no mal recuerdo, dibuja algunas páginas de Ernie Pike. Y bueno, como decía, ya en el 77 desaparecen a Oesterheld, y posteriormente en los 80s el gran Ricardo Barreiro, el gran Loco Barreiro, ocupa el personaje para contar un relato o 7 historias ocupando a Ernie Pike, pero en esta ocasión hablando de la Guerra de las Malvinas. Algo también que es más interesante es que cada vez que se toma el personaje se va viendo el tiempo, ¿no? Cada vez se va haciendo más viejo. Evidentemente su plenitud es durante la Segunda Guerra Mundial, cuando está en Vietnam ya es un veterano, y cuando ya está pues presente en el tema de las Malvinas es un anciano, ¿no? Y eso también creo que habla mucho de esta conexión humana que tienen y que hacen del personaje un ente entre comillas vivo, ¿no? Bueno, pues así un poco el rasgo técnico de lo que es Ernie Pike, y también decir que se hizo una revista con su nombre y ahí se contaban historias bélicas ya en general, ya no con la temática que se manejaba con Oesterheld, y que en el 2007 se editó un título que se llama Ernie Pike, 4 décadas después, o algo así. Ernie Pike, 40 años después. Y ahí también son 10 relatos con textos de Héctor Germán Oesterheld y dibujado por 10 gigantes de la historieta. Y bueno, decir también que de la separación que hubo entre Hugo Pratt y Héctor Germán Oesterheld es porque los dos eran grandes narradores. Los dos tenían una visión muy personal de lo que es no solo la historieta, sino de contar historias. Y evidentemente Hugo Pratt nunca quiso ser solo el dibujante de Oesterheld, ¿no? Y él empezaba a meter cosas que él quería, que él sentía que le daban impulso a la historieta, y de pronto Héctor Germán Oesterheld decía no, porque yo quiero dar cierto énfasis en esto, y si tú haces esto ya lo pierde. Entonces hubo un pequeño momento de pues no quiero decir conflicto, porque realmente supongo no lo hubo, pero sí de diferencias creativas, ¿no? Estas diferencias creativas que hacían que pues los dos al ser grandes narradores chocaban, ¿no? Posteriormente sucede que cuando Hugo Pratt se va a Italia, ahí comienza a editar historias que él había hecho en Argentina, y en específico con Ernie Pike comienza a pues editar las historias. No las edita de una forma cronológica, él va sacando poco a poco como lo que va teniendo o como él quiere, y en Italia y en Francia resulta que les empiezan a cambiar el nombre, y de las traducciones
que tenían del idioma original, que es el español argentino, las transformaban a italiano y de italiano a francés y luego de francés a italiano, y así se empezó ahí a, entre comillas, desvirtuar un poco lo que es el texto de esta historia, ¿no? Y como decía, muchas historias puede ser confuso porque una sola historia de pronto puede tener 3 nombres diferentes, ¿no? Y bueno, eso es un poco en la parte editorial, que ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Ya llevamos mucho tiempo hablando, confío esto sea bastante interesante porque sin lugar es una de estas historias importantes que, lejos de decir si envejece bien con el tiempo, es un retrato de una forma de pensar de 2 artistas. Ernie Pike se convierte también en la voz de Oesterheld. Lo que vamos a encontrar en estas páginas son relatos de guerra, pero nunca va a haber un ganador y un vencido. Hay una situación y es la guerra, y lamentablemente debe de haber unos contra otros, pero en este unos contra otros sucede que los intereses que propician la guerra no son los de las personas que están en el campo de batalla, y aún así tienen que cumplir órdenes, y en este cumplir órdenes de pronto hay situaciones en las que pues uno tiene que trascender todo lo que se le indica, ¿no? Situaciones de 2 compañeros que están en un tanque y que ve morir uno al otro, su compañero, y las consecuencias que hay, ¿no? Esta historia, que aquí en este compendio sale en el 2004, es de la nueva biblioteca Clarín de Historieta. Es un gran esfuerzo para mantener vigente estos títulos, y es un lujo y una gran fortuna que yo haya podido acceder a él. Aquí vienen solo 7 historias de Ernie Pike, alrededor de lo que hizo Oesterheld y Hugo Pratt son como 34 relatos, muchísimos más contando lo que se hizo con el otro Ernie Pike y con otros dibujantes, pero Hugo Pratt y Oesterheld se tienen marcados aproximadamente entre 30 y 34, por esto de los títulos, ¿no?, que se repiten. Pero bueno, aquí son 7 relatos y creo que son súper potentes. Esto se llama El Desencuentro. Y simplemente nos habla de Ernie Pike llega a un desierto acompañado de su fotógrafo, que es Tony Zanardi. Y bueno, aquí decir que, por ejemplo, Hugo Pratt es muy inquieto para dibujar, y cuando él estaba tratando de darle la cara a Ernie Pike, pues no conectaba, ¿no? Entonces de pronto Oesterheld, pues entre broma y en serio, dice, pues haz mi cara, y él lo ocupó y bueno, marcó, no es un autorretrato, pero sí rasgos muy característicos de Oesterheld, como esta gran nariz, él la ocupó y un poco hasta la hizo más grande, ¿no? Y también en esta historia, en lo que es Tony Sardini, que es el fotógrafo, ocupó como un poco de modelo a Robert Capa, ¿no?, que también es un importante. Y el propio Hugo Pratt se retrató en cara de algunos soldados americanos, ¿no? Entonces, pues también él empezó a hacer esos juegos de meter personas reconocidas en sus historias. Como decía, de Desencuentro, van aquí unos tanques recorriendo el desierto, nos presentan a los personajes, son 2 amigos, es el loco Crazy Holden y el teniente Long. Ellos estuvieron juntos en el instituto y bueno, pues acá en la guerra tienen que están ahí todavía, ¿no? Lo que nos marca aquí es que después nos narra una situación que pasó, porque Ernie Pike llega al desierto para buscar ese tanque en específico y el fotógrafo dice, pues ¿para qué nos desviamos tanto si por todas partes hay tanques abatidos? Entonces Ernie Pike cuenta la historia de por qué este tanque le resulta interesante, y que Ernie Pike dice las mejores historias no son necesariamente las que cuentan la batalla, sino también lo que queda de ella, ¿no? Y aquí es donde Ernie Pike nos empieza también a mostrar un poco, pues, de qué va esta historia, ¿no? De contar los relatos, de contar las situaciones que en guerra suceden y que hacen que el hombre llegue a límites. Como decía, ¿no?, cuando un hombre está en guerra, pues no hay mujeres, ¿no? No hay nada. A lo que me refiero es que cuando hay una mujer, un hombre tiende a envalentonarse para mostrarse, ¿no?, para ser más valiente. Pero en una situación donde hay frío, donde hay hambre, y tienes que enfrentarte, pues a veces resulta que
lejos de envalentonarte, te haces cobarde y te hundes y te escondes y permites que mueran tus compañeros, ¿no? Antes de ser tú lastimado. Entonces son este tipo de historias las que nos muestra Ernie Pike, que bueno, pues es fantástico, ¿no? Ver también cómo aquí Hugo Pratt tiene registro de todo, ¿no? Sabe diferenciar muy bien el tipo de uniforme que usa tal o cual ejército, ¿no? Los tipos de tanque también. Se comenta que en esta época Hugo Pratt traía un baúl con un montón de información de todos los corresponsales de guerra, que pues como él estaba en Italia y había mucho flujo de personas y de reporteros, él tenía acceso a eso y tomó y compró y se hizo de mucho material, y cuando regresó, cuando estuvo acá en Argentina, ese material sirvió no nada más a Hugo Pratt para documentar visualmente, sino también a Héctor Germán Oesterheld, que a partir de ciertas fotografías impulsaba su creatividad y de una foto creaba toda una historia, ¿no? Y bueno, eso es la peculiaridad de todo gran historia. Bueno, pues como decía, esta historia llega hasta el 60-61, que es cuando se va Hugo Pratt. Hugo Pratt empieza a explotar Ernie Pike allá. Se dice que lo empieza a hacer ya sin el nombre de Héctor Germán Oesterheld, lo cual molesta mucho al escritor. Y eso hace que Ernie Pike se convierta en un monstruo y que después no tenga ni pies ni cabeza. Pero llega un momento ya, no recuerdo muy bien en qué etapa, si 90s o 2000s, en donde un italiano se empieza a hacer la tarea de buscar y de recopilar todas las historias de Ernie Pike, y por su lado un argentino también empieza a hacer. Los dos unen esfuerzos y logran crear una colección conquistando o reeditando los 34 relatos. Esto se hizo en esta edición, que es de Editorial Norma. Esta es una colección de Hugo Pratt. Dentro de la colección de Hugo Pratt hay 5 tomos de Ernie Pike y son los 5 últimos. Ahora aquí vamos a empezar a entrar a un tema que es un poco difícil porque lo metieron a color. Al hacer algo que tiene esta colección importante es que buscan los 34 relatos que hicieron Oesterheld y Pratt y logran tener cada uno de ellos y logran darle a cada uno su nombre correcto y logran compilarlos. Lo que siento que está mal es que en primera le meten color y hacen todo un maniqueo de las viñetas, lo van transformando en este sentido para darle una mejor lectura o una nueva forma más fluida de ir leyendo, ¿no? Vamos a ver, aquí voy a tratar de poner estas 2 páginas a ver si mi equilibrio logra hacerlo. Un poco de paciencia, porque creo que es importante ver la comparativa de ambos trabajos. Casi, ya casi, ya casi, ya casi. Esto es la página que hizo Norma y esta es la página de la misma historia de manera original, ¿no? Como vemos, aquí agregaron a este soldado, que este soldado es el que venía en la tapa de la revista Hora Cero. Recortan al personaje y lo meten acá. De hecho, desde aquí comienza, ¿no? Desde aquí comienza ya el relato. Aquí viene la viñeta. Y lo que hacen aquí continúa, pero aquí lo juntan todo en una sola, ¿no? Le dan mayor énfasis a la viñeta, ocupan mejor los espacios, esto lo bajan. Sin lugar a dudas se lee, pero yo creo para algunos puristas esto sí ya es un tema, ¿no? Porque a final de cuentas esta nueva edición de Sargento Kirk, de Ernie Pike, pues no la supervisó ninguno de los 2 creadores originales, ¿no? Entonces ya fue jugar con lo que se tenía. Aquí ya vemos cómo van recorriendo viñetas.
y va cambiando. Y sin duda el tema que sea blanco y negro, Hugo Pratt aquí, el uso de la luz es increíble porque con este uso de la luz da el tiempo, da, ¿qué se puede decir? La profundidad del drama, los momentos más de enfatizar. Y cuando le metes color, eso que hizo Hugo Pratt, pensando él en blanco y negro, de alguna manera se pierde, ¿no? Se empasta, por así decir. Y esas expresiones, por ejemplo, que están aquí, que tampoco esta edición es la mejor, debe de haber una mejor en blanco y negro. A color dejan de tener esa profundidad, ¿no? Esa expresión. Pero bueno, eso es un poco lo que ocurre con este personaje. Y en España se reconocen nada más estos 34 relatos, no se conoce más. Y sí, en Argentina posteriormente se hicieron 2 recopilados con las historias de El Otro Ernie Pike. Y como decía, en el 2007 este álbum de 40 años después de Ernie Pike, con 10 relatos, con 10 grandes maestros dibujando ahí. También no me acuerdo muy bien, hubo una exposición en la Bienal en un salón de Barcelona, no recuerdo el año, donde se presentaron originales de Ernie Pike, no nada más de Pratt, sino de otros dibujantes, y el que estuvo ahí a cargo de esta curaduría o de llevar ese material fue el propio Jesús Muñoz. Entonces, pues sin duda sí, Ernie Pike tiene un montón de información y un montón de situaciones que valen mucho la pena acercarse. Lo más fácil es de Ernie Pike. Como digo, tiene sus asegúnes, aún así vale mucho la pena acercarse y verlo. Y bueno, esto es de lo último que se tuvo en cuanto a lo más cercano al original. Yo confío que en este boom que hay ahorita de historietas y que hemos visto que casas como Astiberri está retomando el trabajo de Oesterheld con Mort Cinder y que ya había hecho algo con el reporte de ciegos de Brescia y que por ejemplo ahorita Fantagraphics ha anunciado que va a sacar un título más de Brescia, que es Perramus, y que Fantagraphics está haciendo ya su colección Brescia. Ojalá dentro de todo esto se tome también el trabajo de Oesterheld y que es Hugo Pratt, un referente de la historieta mundial, y se pueden retomar estas historias, ¿no? Con un formato más amplio, en blanco y negro, y buscando tratar de tener la mejor traducción, o en este caso de las reediciones, mantener el texto original. Porque sí cambia mucho, ¿no? Si tú lees Perramus con este acento argentino, con esta intención argentina, y lo lees con otro idioma u otro acento, aunque sea español, que sea de España, cambian ciertas sutilezas, ¿no? Hay ciertas sutilezas que hacen que el énfasis o lo mordaz que puede ser un comentario se pierda. Y yo siento que esto pasa también con Ernie Pike en estas 2 colecciones, ¿no? Hay un momento aquí en el que Ernie Pike le cuenta a su fotógrafo que dice que debe de haber un lugar donde se cuenten estas historias, ¿no? Diciendo prácticamente que no pueden quedar así en el olvido, ¿no? Y acá un poco el personaje se adjudica a decir, soy yo quien los va a decir, ¿no? Entonces ahí es diferente porque Oesterheld nunca quiso ser el protagonista, sino simplemente hacernos llegar el mensaje y que nosotros lo procesemos. Y acá, sí es yo soy, ¿no? Tú acércate y vas a saber de mí. Entonces es diferente, ¿no? El énfasis que se le da. Pero bueno, yo ya me extendí, me emocioné, me encanta la historieta argentina, me encanta conocer títulos como estos y saber que hay un montón de cosas y que es una punta del iceberg, ¿no? Me falta ahora leer Sargento Kirk y que es Ticonderoga. Parece que sí es completo, aquí viene todo lo que es lo que se hizo, que también fue del 57 al 60. Y bueno, confío seguir mis lecturas, confío sean de su agrado, confío esta información valga de algo, los entusiasme, los inquiete, hagan que busquen al personaje y que, bueno, si te gusta a ti dibujar también, sea un referente para abrir tu mente y buscar nuevas historias y nuevas maneras de contar algo. Pues yo hasta aquí con el gran Ernie Pike de Héctor Germán Oesterheld y Hugo Pratt. Si les gustó el programa, dale like, comparte, te invito a que me sigas en mis redes sociales que son Poderoso Sensual en Instagram y Poderoso Cómic Sensual en Facebook. Hasta aquí yo con este gran título. Adiós.